ya lo que son las lesiones deportivas del miembro superior. Ya miramos cómo se puede lesionar el deportista, miramos la parte de los factores tanto extrínsecos y más en la parte intrínseca. Ahora sí nos vamos a la parte de lesiones deportivas. Antes de comenzar con esto, como voy a hablarles del miembro superior, pues hay que tomar en cuenta de que existen fases en la parte de lanzamiento. Como vamos a ver miembro superior, las lesiones del miembro superior van más o son más frecuentes en los deportistas que realizan lanzamientos o deportes que utilizan mucho su miembro superior por encima de la cabeza. En esto estamos hablando del... Los casos no llegan así, o sea, custodia de alusión no piden. Estamos hablando de la natación, estamos hablando de el béisbol, que es lo más, la verdad, es lo más representativo para poder explicarles, aunque aquí no vemos ese deporte. También tenemos pues lanzamientos de jabalina, de disco, de bala, pues que tienen su propia biomecánica, sin embargo tienen una base similar. Y eso es lo que les quiero mostrar. Entonces, hablamos y que existen diferentes fases dentro del lanzamiento. Y especialmente hay que tomar en cuenta de que es la parte de lo que llamamos nosotros el armado del brazo, ¿ya? ¿Qué es el armado del brazo? ¿Ya? Como lo estamos viendo, miren, de aquí el deportista va a pasar para armar su brazo, es decir, llevarle a una rotación externa, a una abducción y a una rotación externa, ¿ya? Si ustedes lo miran, aquí el que está biomecánica del boli, aquí se está preparando para el armado del brazo, después ya tiene el armado del brazo. Si yo comparo con el de abajo, que es béisbol, sí, también tenemos pues el armado del brazo. Aquí lo está armando, ¿sí? Si lo ven, aquí ya tenemos un armado del brazo y miren cómo lleva hacia atrás a una rotación externa del hombro, ¿ya? Y tenemos otras fases después que se llama la fase de aceleración, ¿sí? Cuando ya va hacia adelante, cuando ya va a botar la pelota, esa fase se llama aceleración, ¿ya? Y tenemos la deceleración, ¿sí? Si ustedes se fijan, pues ya quizás aquí en la deceleración ya se botó la pelota, ¿ya? Igualmente aquí, ¿sí? Aquí ya hablamos de aceleración, desde aquí está la fase de aceleración, ¿sí? Porque ya el brazo se va ya hacia adelante, ya no se está yendo en rotación externa, sino que ya va en una rotación interna. Y ya va a golpear la pelota, y una vez que ya golpeó la pelota, a esa fase se llama deceleración, ¿ya? ¿Por qué les doy este tipo de biomecánica? Porque las lesiones del hombro tienen que ver mucho cómo lanzan los deportistas. Y con la primera, no patología, sino una alteración musculoesquelética que nosotros vemos, se llama la deficiencia de rotación interna, o también llamado por sus siglas GEAR. Esta deficiencia de rotación interna se da por el armado del brazo. ¿Se acuerdan cuando el brazo armaba hacia una abducción, como lo estamos viendo aquí, y lo está llevando a una rotación externa, ¿ya? Si ustedes se fijan, esta rotación externa es demasiado amplia. Si ustedes mírense hasta dónde ustedes pueden llegar la rotación externa, ustedes van a ver que no tienen tan para atrás, ¿ya? Entonces, los deportistas que realizan lanzamientos tienen un aumento de rotación externa, ¿ya? ¿Y eso para qué lo hacen? Eso lo hacen para poder ganar potencia, ¿sí? Al momento de botar la pelota o la jabalina, ¿sí?
Eso les ayuda mucho en la parte de potencia de lanzamiento. Entonces, esta condición de que estos deportistas ganen más rotación externa conlleva algo. Conlleva a que la parte anterior, si ustedes se fijan, la parte anterior del hombro se encuentre alargada, se va a alargar. Ustedes traten de ganar rotación externa y van a sentir pues tirones o estiramiento en la parte anterior. Entonces estamos hablando de que la cápsula anterior de los que lanzan pues es más elongada, son más flexibles en la parte anterior, mientras que la parte posterior del hombro, que no lo vemos, que se vendría a ser acá, la parte posterior del hombro se va a ver acortada por este mecanismo, ¿ya? Cápsula anterior elongada, cápsula posterior acortada. Y eso pues nos lleva a cambios biomecánicos dentro del hombro. ¿A qué consideramos GIR? ¿Sí? Consideramos GIR a la deficiencia de rotación interna. Si ganamos rotación externa, vamos a disminuir la rotación interna. Y eso es la ley, ¿ya? Entonces, ¿qué llamamos un GIR? Un GIR puede ser patológico o no. Un GIR no patológico puede ser una pérdida de los 20 grados de rotación interna y no pasa nada. Si yo comparo con el otro brazo que no es lanzador y veo que tiene una simetría igual, pues no debemos de asustarnos. Quizás el paciente tiene ya de por sí una deficiencia de rotación interna. Pero hablamos de un GIR patológico. Y aquí sí hay que tomar en cuenta lo que nosotros llamamos el movimiento rotacional total. Es este. El movimiento rotacional total es la suma con el goniómetro, pues, del movimiento de rotación interna y de la rotación externa, es decir, todo este movimiento, ¿ya? Y cuando consideramos este GIR patológico, sumando estas dos, rotación interna, rotación externa, y si va más allá, hay una pérdida más allá de los 5 grados en el movimiento rotacional total, pues estamos hablando de un GIR. Aquí les dejo de que el movimiento rotacional del hombro total no puede exceder más de los 187 grados. Ya, como les había dicho, pues hay un acortamiento de la cápsula posterior y elongación de la cápsula anterior. Las lesiones que puede provocar tener esta deficiencia de rotación interna, sí, son pues cambios en toda la cinemática del hombro. Tenemos tendinopatías muy relacionadas con el GIR y las lesiones de SLAP también relacionadas con el GIR. Dentro de las tendinopatías del hombro puede ir desde una tendinopatía degenerativa hasta una ruptura de los rotadores. Muy bien, como ya les había hablado, el primer paso creo que es más que una patología el GIR es una alteración musculoesquelética. Entonces, ahorita sí vamos a hablar de una patología que es muy común en los deportistas y es la tendinopatía del supraespinoso. ¿Ya? Ustedes ya lo saben cómo se diagnostica una tendinopatía del supraespinoso. Aquí solo vamos a mirar la parte deportiva, la que nos interesa en el módulo. ¿Ya? Si se acuerdan, pues la movilidad del hombro en la parte de biomecánica no solamente es la articulación glenohumeral, la que vemos aquí, no solamente conlleva esto, sino que conlleva muchas más articulaciones, en donde están implicadas pues, los huesos de la escápula, están implicados los huesos de la clavícula, del esternón, de la columna cervical hasta de la columna dorsal. Todos esos pueden modificar el movimiento del hombro. Y como ustedes ya lo saben, un movimiento normal del hombro, nosotros cuando hacemos abducción, que estamos viendo aquí el hombro está en reposo, y si le pedimos que haga una abducción, ¿sí? Nosotros tenemos, el que lo estamos viendo aquí es el supraespinoso. El número 3 es el supraespinoso, ¿sí? Lo están viendo aquí y lo están viendo acá. Ese es el supraespinoso. Y tenemos, pues, que al momento de hacer una abducción, ¿sí? De hombro, pues podemos mirar que a 90 grados y más allá, si sigo subiendo, pues presentamos un espacio considerable que se encuentra ahí, pues también una bursa, ¿sí? ¿Y qué pasa?
¿Qué pasa en las tendinopatías del supraespinoso? Cuando hay una alteración biomecánica, ¿sí?, nosotros podemos hacer que el hombro se choque con el acromión, húmero con acromión. Y adivinen quién está en el medio, pues está el tendón del supraespinoso. Y esto comienza a chocarse. El húmero sube y choca con el acromión, ¿sí? Por eso tenemos, pues, no solamente no tenemos tendinopatía, sino que también nos puede dar una bursitis, obviamente, porque la bursa está acá arriba. Y choca, provocando, pues, esta degeneración del tendón supraespinoso, ¿ya? Y como les dije, se da por causas biomecánicas en el hombro del deportista. Tener un GIR nos conlleva a tener una tendinopatía, nos hace propensos a tener una tendinopatía del supraespinoso, ¿ya? Porque cambia totalmente esta biomecánica normal, cambiando las fuerzas de reacción de los músculos. Los músculos aquí son muy importantes. Les dije que son unos estabilizadores dinámicos de las articulaciones, ¿sí? Y por lo tanto, si uno se debilita, cambia el movimiento. Si uno se fortalece más que otro, cambia el movimiento. También les dije, pues, que el otro factor de riesgo de tener lesiones es no tener una adecuada simetría de fuerzas, ¿ya? Y aquí también, si yo no tengo una buena simetría de fuerzas de los coaptadores longitudinales, de los coaptadores transversales, puedo provocar este pinzamiento, porque si ustedes se fijan, esto lo saqué de Kapanji, se fijan cómo los músculos tienen sus vectores de fuerza, ¿ya? Podemos ver aquí al supraespinoso haciendo un vector de fuerza, vendría a ser un abductor de hombros, si lo vemos así, y es muy poco rotador externo, y tenemos el infraespinoso y tenemos el redondo menor, el 3 y el 4. Ellos hacen puramente, pues, rotación externa. Por la parte del frente, pues ya sabemos que aquí el número 2 vendría a ser el subescapular, y miren esa fuerza de reacción que hace. Y aquí, pues obviamente aquí otra vez tenemos al supraespinoso. Si ustedes ven esas flechitas, pues esas flechitas nos ayudan o esas fuerzas de reacción nos ayudan a coaptar, pues, mejor la articulación, la cabeza humeral en la cavidad glenoidea, haciéndola mucho más estable, ¿ya? Y tenemos también los otros músculos que van de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como quieran verlo, ¿sí? Y aquí podemos ver los momentos de acción o los vectores de fuerza que realiza cada uno de estos músculos. Aquí atrás, pues, tenemos a los que son los músculos extensores de codo, extensores del hombro, ¿sí? También los del codo, que nos ayudan a la parte de la fijeza de la articulación hacia arriba, ¿sí? Si vemos esas flechas hacia arriba, pues nos ayudan a coaptar mejor en la parte que el húmero suba, para que no se luje hacia abajo, ¿ya? A esto los llamamos los coaptadores transversales, y a esto los coaptadores longitudinales. Y si yo encuentro una alteración o una asimetría de fuerzas entre estos dos grupos, puedo presentar tendinopatías del supraespinoso. Normalmente se ve de que los coaptadores transversales, de los que vemos aquí, que son los rotadores externos e internos, pueden, la debilidad puede provocar, pues, esta subida demasiado de la cabeza del húmero, chocar con el acromión y provocar la tendinopatía, ¿sí? Y es por eso de que los ejercicios de gimnasio, donde se fortalecen mucho los coaptadores longitudinales, el tríceps, los deltoides, tenemos el bíceps, fortalecen mucho, olvidándose que tenemos, pues, los rotadores, ¿ya? Y esto hace, pues, una simetría de fuerzas entre los dos, que podría provocar, pues, una tendinopatía. Tenemos también que el GIR, por esta parte característica que tiene de movimiento, pues hace de que posiblemente el ligamento glenohumeral inferior, especialmente, que lo estamos mirando aquí,
¿sí? Lo estamos mirando aquí. El ligamento glenohumeral inferior se engrose. Y un ligamento engrosado, el ligamento glenohumeral engrosado hace de que la cabeza humeral, como ustedes lo están viendo, y aquí esto es lo normal, de que la cabeza humeral pues se deslice hacia abajo, pero hay un límite. ¿Quién le limita? El ligamento glenohumeral inferior, ¿ya? Que se deslice, sí. Pero ¿qué pasa si yo tengo aquí un ligamento engrosado que ha perdido su extensibilidad? Hace de que al momento de hacer una abducción, pues no podamos descender la cabeza hasta donde debe. Es decir, que la cabeza va a permanecer muchísimo más arriba y no me va a dejar descender. Con una cabeza ascendida, pues obviamente va a chocar con el acromio. Y no solamente las fuerzas pues de estos músculos que se encuentran en el hombro, sino los músculos también que se encuentran en escápula, que ustedes ya lo saben que pueden darnos problemas del hombro. Una debilidad de los serratos, del trapecio inferior, del trapecio medio, pueden provocar un movimiento anormal de la escápula, provocando pues pinzamientos en el hombro. ¿Cuáles son las patologías asociadas a la tendinopatía del supraespinoso? Pues como primero tenemos las discinesias escapulares, que ya los vamos a mirar, que tienen mucho que ver con todas las patologías del hombro. Tenemos las lesiones otra vez de SLAP, como el GIR, que ya vamos a ver qué es SLAP, la inestabilidad del hombro, ¿sí? Con el GIR, con la tendinopatía del bíceps especialmente, tiene mucha relación la tendinopatía del supraespinoso con tener una asociación con la tendinopatía del bíceps. Y como les puse aquí, en cualquier alteración biomecánica del hombro. Si hay una alteración de cual sea por traumatismo, por otra patología del hombro, y no solamente del hombro, sino también de la parte torácica y cervical, pueden provocar tendinopatía del supraespinoso. Otra cosa que también tienen que saber es que las tendinopatías una tendinopatía del supraespinoso puede llevar más allá y pueden ocasionar tendinopatías calcificadas como la que estamos viendo aquí. Este es el tendón del supraespinoso y miren cómo se ha calcificado. Eso con la tendinopatía del supraespinoso. Vamos a hablar de la tendinopatía del bíceps braquial. Esta, como les dije, tiene una asociación casi directa con la tendinopatía del supraespinoso, casi vienen juntas. ¿A qué se debe esto? ¿Se acuerdan de la fase de armado del brazo? De la deceleración del movimiento del lanzamiento. Pues estos dos movimientos, el armado y deceleración del lanzamiento, pueden provocar de que exista una tracción repetitiva y una fricción y una rotación glenohumeral, ¿sí? Provocando pues daños graves en la parte del tendón braquial. Si lo vemos aquí, tenemos la porción larga del tendón del bíceps, en donde se va a insertar en la parte superior de la cavidad glenoidea, y también de la parte del labrum que se encuentra acá. Entonces, estos movimientos pueden provocar estas lesiones, estas degeneraciones en este tendón. Y como les digo, casi siempre están relacionadas a la tendinopatía del supraespinoso y posiblemente también en otras patologías de hombro. A veces hasta mucho más duele la parte del bíceps que la tendinopatía del supraespinoso. La tendinopatía aislada de este músculo es demasiado infrecuente y no se sabe por qué se da, si viene sola, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta de que esta porción larga del bíceps presenta pues una función dentro del hombro muy especial, que es pues la estabilización del hombro, ¿ya? Si ustedes se fijan, este es un coaptador longitudinal. Hace de que la cabeza no se luje hacia abajo,
Entonces viene a ser un coaptador longitudinal y tiene una función en el hombro que realiza pues un 10% de abducción cuando está en una rotación externa. Es decir, que este músculo también participa en un 10% de la abducción del hombro cuando este está en... Entonces, ahora sí vamos a hablar de las lesiones de SLAP. Estas lesiones se dan también por un componente que es la porción larga del bíceps. Como ya lo saben, aquí tenemos al tendón la porción larga del bíceps. La porción corta del bíceps va a estar, se origina o se inserta en la coracoides. Ya, por ahora solo nos vamos a fijar en la porción larga del bíceps. Si yo le saco el húmero de aquí y lo veo desde una toma más lateral, ¿sí? Aquí debería estar la cabeza del húmero y esto que vemos aquí se llama el labrum glenoideo, para que se acuerden un poco de anatomía. El labrum glenoideo. ¿Qué nos ayuda a nosotros el labrum glenoideo al hombro? Si se fijan, aquí está sin el labrum glenoideo, ¿ya? Y si vemos, pues la coaptación entre la cabeza humeral y la cavidad glenoidea no es buena. Solo cubre, como dice la literatura, un 25% de la cabeza humeral. Por lo tanto, es una articulación pues no tan estable. Y es por eso que tenemos este labrum glenoideo, ¿ya? Este labrum glenoideo nos ayuda a coaptar mejor, a que pueda cubrir mayor superficie de la cabeza humeral y así puede darnos estabilidad. Entonces el labrum glenoideo es un estabilizador estático de nuestro hombro. Este anillo que es fibroso, es como cartilaginoso, digamos, un componente como cartilaginoso, ¿sí? Aquí en la parte superior se encuentra insertado, y aquí lo vemos, aquí esta parte de aquí es el músculo, perdón, es el tendón de la porción larga del bíceps, es la parte de aquí, se inserta en la parte de la cavidad glenoidea superior, pero también tiene una inserción en nuestro labrum glenoideo, que es aquí. Ahora, en todos los deportes que impliquen pues este armado del brazo, donde dije en el armado y deceleración de lanzamiento, es donde más va a sufrir esta porción larga del bíceps. Y muchas de las veces pues sucede esto. Y consideren más, ese armado con un gear que hacen de que pues la parte tanto anterior y posterior, superior del labrum glenoideo se desgarre, ¿ya? ¿Qué quiere decir SLAP? SLAP es una lesión, ¿sí?, del labrum glenoideo, como yo les dije, de la parte anterior, posterior y superior, donde justo está insertado la porción larga del bíceps, ¿sí? Eso es el SLAP, que se da en deportes de lanzamiento y se da por una tracción superior del tendón del bíceps en los deportes aéreos, en los deportes de lanzamiento, y está considerado también por haber un pinzamiento interno, es decir, por gear. Hay un pinzamiento interno acá dentro del hombro al momento de hacer este movimiento que hace que se pince pues la parte de la tuberosidad mayor con la parte superior del labrum glenoideo, provocando estas lesiones de SLAP. Hay una clasificación de SLAP que puede ir hasta la clasificación 7, pero no lo vamos a ver. Simplemente que conozcan qué es el SLAP. La inestabilidad anterior del hombro es causada por un traumatismo de luxación anterior. Sí, primero, la inestabilidad anterior o las inestabilidades que tienen una sola dirección siempre fueron provocadas por un traumatismo directo.
como puede ser una lujación. Si yo tengo inestabilidad anterior, obviamente tuve una lujación anterior del hombro, como lo estamos viendo en el gráfico. Esta es una lujación anterior. Imagínense aquí tenemos ligamentos, los ligamentos glenumerales, el superior, el medio y el inferior, ¿sí? También tenemos musculatura, ¿sí? Pero que no está tan afectada, digamos, aquí la musculatura. Los que más sufren, miren, si se sale completamente la cabeza humeral, pues obviamente los ligamentos se van a distender y se van a desgarrar, ¿ya? Y como ustedes ya lo saben, los ligamentos cumplen una función específica, que son estabilizadores estáticos de cada articulación. Cuando hablamos del ligamento cruzado anterior, y les dije de que él envía información de cómo está la posición, la articulación, para poder para que el cerebro, la parte de motoneurona motora, pues envía información a corregir esta parte de un movimiento que puede estar elongando estos ligamentos. Entonces, si yo pierdo esa capacidad, si se me rompen, si se me desgarran, simplemente un desgarro tipo 1 o tipo 2, y si es peor, un tipo 3, pues ¿quién va a mandar la información de cómo está la articulación? Y es ahí que las lujaciones, ¿sí? Por lo menos el 30% de las lujaciones pueden llevar a una inestabilidad anterior de hombro. ¿Qué quiere decir eso? Que a cada rato se está lujando, ¿sí? Son lujaciones recidivantes, es decir, que siempre se está lujando en un movimiento, especialmente en el movimiento de rotación externa y abducción, puede lujarse el hombro hacia adelante, y muchas de las veces los pacientes ya se colocan ellos mismos el hombro. Obviamente son muy dolorosos, pero ellos pueden otra vez colocar el hombro en su posición, ¿sí? Esas son pues las inestabilidades anteriores de hombro, es decir, que va hacia adelante. También tenemos las inestabilidades posteriores, sin embargo, no se ve mucho, solo abarca el 10% de las inestabilidades. En el mundo del deporte lo que más vamos a ver son inestabilidades anteriores del hombro. Ya, igualmente, en una inestabilidad posterior, pues, ¿qué quiere decir? Que hubo una lujación posterior del hombro. ¿Qué podemos tener después de una lujación? ¿Y qué tenemos en una inestabilidad? ¿Sí? ¿Qué alteraciones podemos ver? Vamos a ver alteraciones tanto de nuestra fuerza dinámica, es decir, de los músculos que conforman mi hombro, y también del sistema sensitivo motor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los ligamentos fueron dañados, ya no hay quien envíe esa información propioceptiva, y por eso el hombro se sale a cada rato en ciertos movimientos. Están muy asociados con pérdidas de rotación interna, ¿sí? Es decir, los pacientes que tienen una inestabilidad tal vez tengan disminución de rotación interna, y que nos puede dar a largo plazo. Nos puede dar pues disinesias escapulares y también artropatías en el hombro. Y ahora sí nos toca la disinesia escapular. La disinesia escapular tampoco lo voy a tomar quizás como una patología en esta parte, sino como una alteración musculoesquelética que puede estar asociada a más lesiones en el hombro. La verdad, por no decir todas las lesiones del hombro, son susceptibles a presentar disinesia escapular. ¿Ya? ¿Qué es la disinesia escapular? Primeramente es un diagnóstico clínico e incluye todos los trastornos que afectan la postura escapular, como lo estamos mirando. Aquí le están haciendo una prueba para ver cómo hace abducción, y miren esa escápula cómo se mueve. A esto le llamamos una alteración de la postura escapular, que puede ser tanto estática como dinámica. ¿A qué se debe esto? Esto también tiene muchos factores. Puede ser de forma primaria, una disinesia escapular de forma primaria, y una de forma secundaria. Una de forma primaria podría ser una lesión de un nervio, ¿sí? Del nervio torácico largo, que es el más evidente. Esa es una lesión primaria de la disinesia, pero hablamos también de disinesias escapulares secundarias a una patología,
Porque como mi hombro no se mueve bien, vamos a provocar estas disinesias escapulares, ¿sí? O viceversa. Hasta ahora no se sabe si la disinesia escapular puede llevar a una tendinopatía del supraespinoso o el supraespinoso llevó a una disinesia escapular. Todavía no se sabe. Lo que sí debemos de saber de que posiblemente podemos presentar con patologías de hombro disinesias escapulares. ¿A qué se debe una disinesia escapular secundaria? ¿Sí? Vamos a hablar solo de la secundaria. Por debilidad de los músculos escapulares, ¿sí? Que podría ser el serrato, el trapecio inferior, que podría estar acá, el trapecio medio, que debería estar acá, ¿sí? Entonces, esos tres músculos, la debilidad de esos tres músculos pueden provocar estos movimientos, ¿sí? Alterados en la escápula. ¿Qué movimientos puede presentar una disinesia escapular? Como lo estamos viendo, este movimiento, pues, como lo sabemos, aquí podemos ver cómo la escápula ha rotado hacia adentro, está realizando una rotación interna. ¿Cómo sé? Porque puedo ver el borde medial de la escápula y ha hecho una inclinación anterior. Miren, ¿por qué? Puedo saber que está inclinando hacia adelante la escápula porque puedo ver el borde inferior de la escápula sobresaliendo del tórax, ¿ya? Entonces, esos son los típicos movimientos de disinesia escapular. Esto de aquí es una disinesia demasiado grave, pues, para poderles mostrar. La debilidad de estos músculos, que ya les dije, serrato, trapecio inferior, trapecio medio, pueden llevar a que los rotadores no trabajen con eficacia. Entonces, no solamente hay una debilidad de aquí, sino que por culpa de la debilidad de los escapulares, los rotadores tampoco están trabajando como deberían trabajar y también pueden presentar debilidad de los rotadores. ¿Qué más puede provocar esta disinesia o esta debilidad de los escapulares? Es posiciones sifóticas, por las personas que tienen una posición sifótica en el tórax, en la columna dorsal, pueden provocarse o pueden tener y tienen debilidad de estos músculos. Y también las escoliosis pueden influir en las disinesias escapulares. Aquí podemos ver una medición clínica de la disinesia escapular para que lo vean. Esto es lo normal y esto de aquí pues es una disinesia. Miren cómo rota. Lo normal es que rote hacia arriba. Aquí vemos una rotación hacia abajo. Lo normal es que haga una rotación externa. Aquí vemos una rotación interna. ¿Cómo lo puedo saber? Porque puedo ver el borde medial saliendo, sobresaliendo. Y tiene que ser una inclinación posterior. Y aquí vemos una inclinación anterior de la escápula. ¿Cómo lo sé? Porque puedo ver el borde anterior, el borde inferior de la escápula sobresaliendo. ¿Sí? Y miren cómo se mueve ese hombro. Ese hombro nunca va a llegar a elevarse más allá de una abducción de estos 90 grados que lo vemos aquí. No va a poder llegar porque no tenemos la suficiente fuerza para mover la escápula y que se rote hacia arriba para el movimiento de la abducción. Eso en tanto a las patologías del hombro son las más relevantes. Sé que hay más patologías de hombro en el deporte, pero son muy menos frecuentes y creo que lo he abordado las patologías más relevantes. La inestabilidad medial del codo. Esto de aquí también es una patología, la verdad, bastante común. Igualmente, como ustedes lo pueden ver, también se da en esta fase de armado del brazo y desaceleración, ¿sí? de la parte de lanzamiento. Y pues, siempre que hablemos de inestabilidades, primero tomen en cuenta la parte de los ligamentos. ¿Sí? Hablamos de inestabilidad de hombro, lesión en los ligamentos, especialmente en el glenohumeral inferior, caída de hombro anterior. Y aquí tenemos pues también ligamentos en nuestro codo, ¿ya? Que pueden estar dañados por estos movimientos de lanzamiento, en donde existe pues un aumento del valgo del codo. Ustedes saben que nosotros tenemos un valgo fisiológico del codo, ¿ya? Y es más acentuado en las mujeres que en el hombre. ¿Para qué tenemos este valgo fisiológico? Pues es para esto, para poder llevar objetos, ¿sí? Sin tener que hacer abducción de hombro. Si no tuviéramos este valgo, imagínense que siguiera el eje del húmero,
tuviéramos que, para llevar un balde, tendríamos que hacer una abducción o una flexión de hombro para poderlo llevar, o si no chocara mucho con nuestro cuerpo. Entonces, para eso está el valgo del codo, ¿ya? Y hay que conocer que también hay ligamentos, pues tanto en la parte medial y tenemos tanto en la parte lateral. Como vamos a hablar de las inestabilidades mediales, pues nos vamos a fijar en los ligamentos que se encuentran unidos en el cúbito y el húmero. Y hablamos especialmente del ligamento colateral medial, ¿sí? Por este tipo de movimientos de lanzamiento hay un aumento, hay un estrés de valgo, provocando pues un exagerado estiramiento del ligamento colateral medial, provocando en sí degeneración hasta rupturas del ligamento colateral medial. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en que la inestabilidad medial del codo hace de que tengamos, pues, al momento de la exploración, un valgo inestable, ¿sí? Hay pruebas de provocación que nosotros podemos realizarlas mirando si tenemos una inestabilidad en valgo, una inestabilidad medial del codo. Y tenemos las tendinopatías lateral y medial del codo. Igualmente las más comunes, más común la tendinopatía lateral que la medial del codo. Ustedes ya lo saben, las tendinopatías son degeneraciones y que se dan por tracciones. En esta parte se da por demasiada tracción, por cargas de tracción en estos tendones, ¿ya? Es por demasiada fuerza excéntrica en los tendones de los músculos extensores y supinadores, ¿sí? En la tendinopatía lateral. Acuérdense que los que están en el epicóndilo lateral son músculos o son tendones de los músculos extensores y supinadores de nuestro antebrazo. Y en la tendinopatía medial, ¿sí? ¿Cuáles se van a ver afectados? Los contrarios, porque aquí se insertan los tendones de la musculatura flexora y pronadora. Entonces son dos grupos diferentes los que se lesionan. En la lateral, ¿sí? Si ustedes se fijan bien, aquí cuando va a tocar la pelota va a tener su momento excéntrico de los músculos extensores y supinadores, ¿sí? Y más aún cuando yo veo esta flexión de muñeca. Si yo flexiono más la muñeca, más se van a estirar los extensores y más va a sentir esa carga excéntrica en el tendón, esa carga de tracción en el tendón, pues provocando esta tendinopatía. Esto se da pues en tenistas inexpertos. Obviamente puede dar pues en otros deportes, sí, sino que lo más relevante, creo que la tendinopatía lateral, sí, es más frecuente en los tenistas, ¿ya? Y esto se da en tenistas inexpertos. ¿Por qué inexpertos? Porque ellos hacen este movimiento. Hacen un movimiento donde vayan a tener una flexión de muñeca con una desviación radial. Este movimiento provoca una elongación de los extensores, ¿sí? Provocando demasiada carga de tracción en el momento de tocar la pelota en los tendones, ¿sí? Y viceversa, la tendinopatía medial, ¿sí? Se da por fuerzas excéntricas en los músculos flexores, ¿sí? Que de aquí nacen los flexores y los pronadores, ¿sí? ¿Y por qué? Porque también si es que yo coloco demasiada carga en extensión, es decir, aumento más extensión y desviaciones radiales cubitales, puedo aumentar pues esta carga excéntrica provocando pues daños en el tendón. En tenistas expertos se da bastante la tendinopatía medial, no tanto por la colocación, porque ellos saben cómo colocar su mano para no sufrir lesiones, sino más es la tendinopatía medial es porque hay demasiado trabajo, hay demasiado entrenamiento, por lo tanto, por más postura bien que esté, podemos llegar a lesionar nuestros tejidos.